Listo, chicos, muy bien. Entonces, nuevamente, buenas tardes con todos. Está aquí Maricielo, Jefferson, Milenka para iniciar nuestra clase de literatura. A ver, el día de hoy vamos a comenzar de una forma diferente. ¿Por qué? En la clase pasada les envié un video acerca del tema del vanguardismo europeo, ¿correcto? Y les había indicado que el vanguardismo europeo buscaba ir en contra de lo tradicional. Bien, pero recordemos también que estamos en una época de constantes conflictos, ¿sí? Y estos conflictos hacen pues que haya mucha devaluación en cuanto al trabajo del hombre. El hombre está sufriendo en cuanto al pago, a su salario. Y esto quiere decir que conforme a esto, el hombre ya no tiene muchas posibilidades para vivir cómodo, sino que tiene que trabajar cada vez más para conseguir un mínimo salario. Bien, entonces, justo en esta época es que se sitúa el vanguardismo. Te había hablado del principal autor del vanguardismo. Milenka, ¿sabes quién es el principal autor del vanguardismo? ¿Cómo se llama? Franz Kafka. Correcto, se llama Franz Kafka. Como son autores europeos, pues tienen unos nombres un tanto difíciles de pronunciar, pero solo un poquito, ¿ya? Entonces, como habíamos hablado de él, pero no te mencioné acerca de su obra, y el día de hoy vamos a hablar acerca de su obra, pero más que hablar, vamos a hacer lectura de la obra. Es decir, he preparado un material en el cual hay un resumen, pero también hay partes o fragmentos de la obra, ¿ya? Ahora, tu nota del día de hoy consiste en lo siguiente, son dos, lectura que realizas, y número dos, respuesta a la pregunta que te va a tocar, porque cada uno va a responder una pregunta de forma oral, ¿ya? Eso es. Ahora, por esta vez, voy a tratar de poner la lectura, algo con las letras algo grande para que puedas visualizar y realizar la lectura, pero normalmente cuando hacemos esta clase como en primer nivel, mando la lectura un día antes para que lo puedas tener listos, ya sea impreso o escrito, ¿ya? Pero por esta vez voy a tratar de que se vea grande en la pantalla para poder seguir la lectura. A ver un ratito. Justo está entrando Yohari también. Oh, no se puede un poquito más. Ya, hasta ahí nada más se puede. Bien, chicos, entonces, antes de comenzar con la obra, que la obra se llama La Metamorfosis, vamos a recalcar que el autor de esta obra, llamado Franz Kafka, como lo indicó Milenka, es un autor que ha sufrido constantes problemas en la vida. Uno de ellos, ¿cuál era? Se considera que era su padre, ya que era un hombre bastante autoritario, bastante pegado a la disciplina, bastante duro con él. Entonces llega un momento en el que Kafka considera de que su padre pues lo hacía sentir mal, ¿no? Entonces incluso él quería seguir con la vida leyendo porque le encantaba la lectura, quería ser libre, pero su padre lo obligó a estudiar una carrera, que era la carrera de Derecho. Él, por darle el gusto a su padre, estudia y termina esta carrera. Sin embargo, el apasionado por la literatura comienza a escribir y pues una de las obras más importantes va a ser La Metamorfosis. Vamos a leer de párrafo en párrafo. ¿Cómo va a ser la dinámica? Yo comienzo con el primer párrafo y el segundo párrafo, recuerda lo que es un párrafo, ¿no, chicos? El siguiente párrafo lo va a leer Maricielo, luego continúa Jefferson, luego Milenka, sigue Yohari y Yandelfer, ¿ya? De esa forma vamos a leer en orden.
Para la nota de lectura se toma en cuenta el respeto por los signos de puntuación, lectura fluida y correcta entonación. No se olviden, siempre se hace la lectura de esa forma. Bien, entonces comienzo yo. Dice. En este resumen, la metamorfosis de Franz Kafka se trata de explicar lo más importante en la historia del libro. Un hombre llamado Gregorio Samsa, a quien la vida le da una sorpresa cuando luego de una normal noche de descanso se despierta transformado en un insecto gigante. Bien, entonces aquí nos va a narrar, como nos dice, la vida, o mejor dicho, el despertar de Gregorio Samsa, que era un hombre dedicado bastante al trabajo. Él era muy respetado y querido por su familia. ¿Por qué? Porque él trabajaba y llevaba ese dinero directamente a casa. Él ni siquiera se preocupaba por él, se preocupaba por su familia, porque no les falte nada, porque vivan acomodados, porque vivan tranquilos sobre todo. Entonces, pero ¿qué sucede? Como él trabajaba prácticamente día y noche, prácticamente llegaba siempre a su oficina muy cansado, en el cual no encontraba amigos porque toda su vida estaba reducido en el trabajo. Entonces él comienza a cansarse un día, a estresarse, ¿no? E incluso él comienza a sentir que ya no es tratado como un humano, sino que es tratado como un objeto más de trabajo. Pero vamos a ver conforme pasa la lectura que ya no va a ser solamente un objeto, sino se deshumaniza totalmente al hombre, tal es cual que él una mañana despierta convertido en un insecto. Bien, Maricielo, continúa la lectura. Inicialmente no se da cuenta de que tan verdadero es lo que está pasando, y para tratar de despertar de lo que parece ser un olvido sueño, intenta dormir nuevamente, cosa que no le devolvió aquella apariencia que tanto esperaba. Muy bien, Maricielo. Entonces nos dice, ¿no? Samsa, Gregorio Samsa, pues intenta volver a dormir porque él dice que resulta que él cuando se despierta se mueve de un lado a otro y ve sus patas gigantes y peludas y no se asusta. Mira y dice que esto debe ser un sueño, una pesadilla. Mejor me vuelvo a dormir y cuando despierte todo habrá sido un sueño. Sin embargo, Jefferson sigue la siguiente parte, el siguiente párrafo. Gregorio se queda en su habitación sin la más mínima intención de salir. Este aislamiento llegó al extremo de que incluso ignoró completamente el hecho de estar retardado para ir a trabajar y que sus padres, junto con su propio jefe, tocaban a la puerta a modo de preocupación e intriga porque Gregorio no aparecía. Muy bien, Jefferson, ¿no? Tal cual. Entonces nos dice que las personas de su alrededor se preocupaban más porque quizás le pudo pasar algo, no, si no tocaban la puerta desesperado, Gregorio, se te hace tarde para ir al trabajo, te van a descontar, va a llegar menos plata a la casa, ¿no? Entonces, preocupados más ellos por ese aspecto, intentan de que pues Gregorio salga del cuarto. Ahora, dice que Gregorio llega a ir al trabajo, llega a ir y él ni siquiera asustado por su apariencia, quizá en su idea de tengo que llegar al trabajo rápido, ni siquiera se daba cuenta, ¿no? Pero vamos a ver aquí qué sucede. Lo que sigue es un fragmento de la obra misma, de la obra. Bien, Milenka, continúa la lectura. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban, desamparados ante los ojos. Muy bien, Milenka, ¿no? Y entonces aquí dice, ¿qué me ha ocurrido? Pensó, claro, resulta que en la obra, no te dicen que Gregorio despertó convertido en un escarabajo, despertó convertido en una mosca o en una cucaracha, no.
No te mencionan en qué insecto, solamente te dicen en un insecto que tenía la espalda dura, que tenía la parte del vientre bastante abombado, ¿no? Y esto nos hace pensar que quizás fue un escarabajo o una cucaracha, tal vez, ¿no? Pero lo que sí te menciona es que él no podía levantarse y es más, estaba a punto de resbalarse al suelo, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú si en un momento a otro te despiertas y ves tu cuerpo convertido en ello y tus patas muy largas y peludas? Y ¿qué harías, no? Quizá Milenka se espantaría, quizá Jefferson se desmayaría y se volvería a levantar, ¿no? No sabemos qué es lo que pasaría, pero Samsa dice, ¿qué me ha ocurrido? Pensó. Yohari, continúa la lectura. ¿Qué me ha ocurrido? Pensó. No era un sueño, su habitación, una auténtica habitación humana. Si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. Por encima de la mesa, sobre la que se encontraba extendido un muestrario de paños desempaquetados, Sansa era viajante de comercio. Estaba colgado aquel cuadro que hacía poco había recortado de una revista y había colocado en un bonito marco dorado. Representaba a una dama ataviada con un sombrero y una boa de piel, que estaba allí, sentada muy erguida y levantaba hacia el observar un pesado monguito de piel, en el cual había desaparecido su antebrazo. Muy bien, Yohari. Entonces nos dice aquí que Samsa, pues lo único que pudo ver era su habitación, ¿no? Que ya de por sí él siempre la conocía, era una habitación pequeña, tenía solamente 4 paredes y pues sus cosas estaban alrededor, un cuadrito colgado en la pared y todo lo que él tenía, ¿no? Y mira, y hasta ahí te das cuenta que Gregorio no se asusta, solamente se queda pensando. Yandelfer, continúa la lectura. La mirada de Gregorio se dirigió después hacia la ventana y el tiempo lluvioso. Se oían caer gotas de lluvia sobre la chapa de alféizar de la ventana. Lo ponía muy melancólico. ¿Qué Sigue. pasaría, pensó, si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras? Muy bien, ¿no? Y entonces aquí nos vamos a poder dar cuenta que la obra en realidad es un paralelo a la vida de Franz Kafka, porque muchas veces él se despertaba y no se sentía humano, e incluso tal cual como Gregorio, ¿no? Dice, miró hacia la ventana y pues se ponía muy melancólico. ¿Qué pasaría si me durmiese y olvidase todas las locuras que me están pasando? Porque eso significa chifladuras, todas las locuras. Muchas veces el mismo Kafka pensó que su vida no tenía sentido, ¿no? Que él era como un insecto al cual nadie veía y en cualquier momento podían aplastar. Nos damos cuenta que es un paralelo a su vida. Continúa la lectura Maricielo. Cabe destacar que aparte del miedo que estaba experimentando este humano convertido en insecto, siendo este una de las primordiales causas de su rara conducta y no presentarse ante quienes le solicitaban, también influía que no tenía dominio pleno Sigue Maricielo hasta acabar el párrafo. de su nuevo cuerpo, caracterizado por múltiples patas y un caparazón pesado. Se le suele presentar con una anatomía parecida a la de un escarabajo. Muy bien, Maricielo. Entonces nos dice tal cual, ¿no? Que ya comienza él a experimentar el miedo cuando quiere presentarse ante las personas y no puede. ¿Por qué? Porque él movía su cuerpo hacia un lado, hacia otro lado y no podía ni siquiera pararse muy bien, ¿no? Sufría. Ustedes han visto cuando un insecto se cae de espaldas y quiere pararse, pues parece que se golpeara la cabeza, se golpea el cuerpo porque es muy difícil que se pueda volver a poner de pie, ¿no? Entonces, esto comenzaba a influir en quién, en Gregorio, porque veía sus múltiples patas, porque sentía su caparazón muy pesado, ¿no? Y como dice acá, era una anatomía parecida a la de un escarabajo. Continúa Jefferson. En el momento que Gregorio empezó a tener control de sí mismo, decidió salir y presentarse.
pero esto solo generó reacciones negativas y la huida de su jefe. Transcurridos los días en la historia, se puede notar a un personaje confundido y solo. Inclusive su familia le da la espalda a excepción de su hermana Grete, quien contribuye a que Gregorio continúe subiendo y para ello lo alimentó y hace lo posible por estar atenta a las necesidades de su hermano. Claro, muy bien, Jefferson. Entonces vamos a tener aquí que Gregorio se presenta al trabajo, pero obviamente su jefe pues se asusta demasiado y le dice, ¿sabes qué? Lárgate de aquí, no te quiero volver a ver. Pero jefecito, soy yo, ¿cómo no me va a reconocer? Imposible, largo de aquí, lo larga su jefe, ¿no? No te quiero volver a ver. Pero no solo su jefe, sino que su propia familia se asusta de lo que ve pues en Gregorio, no cree que pueda ser él. Y no solo eso, sino que comienzan a despreciarlo. ¿Por qué? ¿Por qué principalmente lo desprecian? Porque pues ahora él ya no trabajaba, ya no traía ingresos a la casa, ya no le servía para nada. Entonces comienzan a querer pues deshacerse de él, ¿no? No le servía para nada ya este tipo. Ahora, la única que se va a encargar de él va a ser Grete, ¿no? Para que su hermano continúe viviendo, a pesar de que es pues algo extraño, tipo un insecto, ella se encarga de todas las necesidades, pero aún así, como él no puede salir de su cuarto, pues obviamente vemos el desorden de las comidas, de lo que come, la hermana le comienza a traer desechos porque se da cuenta de que él lo come muy bien, el cuarto se comienza a llenar de desechos, de basura, incluso de su defecación, ¿no? Todo el cuarto es todo un laberinto, a lo cual la hermana llega un momento en el que se comienza a cansar. Vamos a ver qué continúa. Milenka, continúa la lectura. A pesar del vínculo familiar que los une, no quiere visualizar en esa apariencia desagradable, aunque su hermano evita el contacto con ella y lo demuestra escondiéndose debajo de un sillón en cada momento que Grete ingresa a su cuarto. Claro, a pesar de ello, Gregorio no quiere que su hermana se sienta incómoda, entonces cada vez que ella ingresa, él se esconde debajo del sillón como para que ella no se asuste, ¿no? Johari, continúa la lectura. En cierto día, Grete y su madre optan por llevar a cabo una limpieza profunda en el cuarto de Gregorio para que éste se movilice de manera más cómoda y libre en este espacio. Para dicha labor, acordaron también sacar los muebles que formaban parte de dicha habitación. Claro, ¿no? Entonces, entre comillas, para que Gregorio se sienta más tranquilo, pero lo que en realidad ellas decían, ¿para qué van a tener muebles? ¿Para qué va a haber muebles si él no los utiliza? ¿Para qué va a haber camas si nadie lo utiliza? Entonces, mejor saquemos las cosas y vamos a venderlas para tener un ingreso adicional. Y así dejan a Gregorio solamente entre cuatro paredes. Continúa Yandelfer con la lectura. Pero posteriormente al hombre insecto le pareció buena idea escabullirse cuando en un instante tenso, con Grete asustada, la madre desmaya y el padre enfurecido, el señor Sansa, arremetió contra su hijo arrojándole manzanas y atinando una de ellas en el caparazón. Este agresivo acto trajo consigo consecuencias que afectaron a Gregorio emocional y físicamente. Claro, vamos a ver aquí que pues, como ya les había dicho, cuando el insecto se cae de espaldas, suele pues golpear, parece la parte de su cabeza, ¿no? Golpea bastante las alas hacia atrás, el caparazón se mueve de un lado a otro lado, parece el insecto que se estuviera golpeando hacia el suelo. Entonces, aquí vamos a ver que los padres comienzan a asustarse demasiado, la madre se comienza a desmayar, la hermana comienza a escaparse y el padre se enfurece demasiado de lo que sucede en el acto, ya no puede más, no tiene más paciencia y él comienza a agarrar manzanas y le comienza a lanzar a su hijo con tal enojo, furia, desprecio, que una de las manzanas le cae en el caparazón a Gregorio y esto pues le va a herir y vamos a ver que más adelante trae consecuencias porque ustedes saben que una herida que no es curada pues es muy peligrosa, ¿no? Comienza a podrirse y a formar una infección generalizada.
Y esto es lo que sucede y esto genera bastante daño emocional, aparte del físico, en Gregorio, porque él, que a pesar que tenía el cuerpo de un insecto, todavía se sentía humano, ¿no? Ahí vamos a ver que él ya se comienza a deshumanizar y va a comenzar a sentirse como un insecto, se aísla de todos los demás, ya no quiere salir para nada, solamente está ahí puesto para comer y nada más. Y es más, todavía tenía un dolor en la espalda, ¿no? Ahí vamos a ver que ya Gregorio comienza a sentirse todo un insecto. Obviamente, ¿quién no? ¿No? Si tu familia, si tu propia familia te desprecia, no te quiere, se comportan de esa manera contigo, pues genera un daño emocional aparte del físico, ¿no? En cada uno de nosotros. Y vamos a seguir viendo ahí que hay un paralelo al mismo Kafka, ¿no? Al autor de esta obra, que se sentía de esta forma cada vez que su padre lo agredía emocional y físicamente. Comenzamos nuevamente con Maricielo. Continúa la lectura. Como si ya la vida de este personaje no pareciese lo suficientemente deprimente, en especial para él. La familia comienza a prestar servicio de alquiler en su propio hogar para que éste brindara ingresos adicionales al empleo que cada uno de ellos tuvo que verse forzado a conseguir, y los primeros en hospedarse con 3 inquilinos. Muy bien, entonces aquí cuando este no lleva tilde en la E se dice este, ¿ya? Se refiere a la casa, para que éste brindara ingresos adicionales, ya que Gregorio no trabajaba, la hija menos, los padres, peor aún, había que alquilar la casa y pues en este alquiler vienen 3 inquilinos. Continúa Jefferson. Una noche, mientras Gret tocaba de manera hermosa el violín, fueron sorprendidos por Gregorio, ya que éste no pudo evitar salir de su habitación ante tal melodía. El hecho conllevó a que finalmente la historia tuviese un desenlace trágico: la muerte de Gregorio, que careció de importancia para la familia, y la sirvienta que previamente estaba trabajando allí en esa casa. Muy bien, entonces vemos que al momento de alquilar la casa, pues hubo uno de los días en los que Grete comienza a tocar el violín y ella tocaba muy bien el violín. A su hermano, a Gregorio, le encantaba cómo tocaba el violín. Y este sonido hace que Gregorio salga de la habitación en la que él se encontraba para poder escuchar más de cerca a su hermana tocando el violín. Sin embargo, no se dio cuenta de que ahí estaban los inquilinos y los inquilinos no se asustan mucho. Quienes se asustan realmente son los padres de Gregorio y su hermana, ¿no? Que lo botan con uno de los palos que encuentra el papá, lo comienza a botar: lárgate de acá, vete, ¿no? Y a esto sí los inquilinos se asustan. Gregorio ahí se cae de espaldas y nuevamente comienza el acto de querer levantarse, que a ellos les asustaba demasiado, ¿no? Entonces ya no pueden más con todo esto. Vamos a ver qué sucede. Acá he puesto un fragmento de la lectura de la misma obra para que veas qué sucede aquí profundamente. Milenka, continúa. La hermana y como introducción dio un golpe sobre la mesa. Esto no puede seguir así. Si vosotros no se dan cuenta, yo sí me la doy. No quiero, ante esta bestia, pronunciar el nombre de mi hermano, y por eso solamente digo, tenemos que intentar quitárnoslo de encima. Muy bien, Milenka. Se querían quitar de encima al hermano. ¿Quién dijo esto? ¿Los padres? No, la hermana. La que en un principio todavía tenía compasión de él, ya no quería saber nada de él. Yohari continúa. Apenas sentía ya la manzana podrida de su espalda y la infección que producía a su alrededor, cubiertas ambas por un suave polvo. Pensaba en su familia con cariño y emoción. Su opinión de que tenía que desaparecer era, si cabe, aún más decidida que la de su hermana. En este estado de apacible y letárgica meditación permaneció hasta que el reloj de la torre dio los 3 de la madrugada. Vivió todavía el comienzo del amanecer detrás de los cristales. A continuación,
Contra su voluntad, su cabeza se desplomó sobre el suelo y sus orificios nasales exhalaron el último suspiro. Bien, Johari, hasta ahí nos damos cuenta que Gregorio ya no podía más, ¿no? Ya se sentía solo, no había nadie a su alrededor, era prácticamente un ser herido al cual no comprendía a nadie, es más, todos despreciaban porque ya no le servía para nada, ya no traía ningún ingreso, ya no tenía hecho, no tenía un objetivo que él siguiera vivo, ¿no? Era a lo mejor deshacerse de él, de esa forma es que, paleado por el papá, ingresa a la habitación, el papá cierra la puerta, Gregorio cae y ahí es cuando él, tirado y pensando en su desgraciada vida, pues da su último suspiro y muere el pobre Gregorio. Dice, ¿no? Mientras hablaban así al señor y la señora Sansa, el señor y la señora Sansa, se les ocurrió casi al mismo tiempo, al ver a su hija cada vez más animada, que en los últimos tiempos, a pesar de las calamidades que habían hecho palidecer sus mejillas, se había convertido en una joven, lozana y hermosa, tornándose cada vez más silenciosos y entendiéndose casi inconscientemente con las miradas, pensaban que ya llegaba el momento de buscarle un buen marido. Y para ellos fue como una confirmación de sus nuevos sueños y buenas intenciones, cuando al final de su viaje fue la hija quien se levantó primero y estiró su cuerpo joven, ¿no? Ya que el hijo no servía para nada, ¿a quién estaban mirando ahora? A la hija. Que se case con un buen marido, de esa forma irse a vivir con la hija y haya alguien quien los mantenga. Triste la situación, pero suele suceder, ¿no? Cuando hay personas pues que solamente miran el físico, miran a ver para qué me puede servir, ¿no? Incluso hay amistades así, cuando estás en el salón y quizá Jefferson sabe mucho de matemáticas y llega una nueva estudiante muy bonita, muy agraciada y lo mira a Jefferson y dice, ah, este chico sabe bastante matemáticas, me puede ayudar en eso. Y pues hay una amistad por conveniencia, ¿no? Solamente quiere de él pues lo que él sepa en las matemáticas, o quizá es una estudiante que no tiene pues los medios económicos, no tiene buenos colores, no tiene buenos lapiceros, y ve que Milenka quizás sí lo tiene, ¿no? Entonces formará una amistad por conveniencia nuevamente con ella, sin mirar lo que realmente es ella, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus pensamientos, solamente quiere algo de ella. Y esto podemos ver en esta obra, ¿no? Cuando es la conveniencia, cuando alguien te sirve para algo, o incluso no vemos cuando una persona necesita de alguien, porque hay muchas personas que dentro de ellas tienen un conflicto muy terrible y siempre te muestran una sonrisa, pero si tú no entras más en sus vidas, entonces no sabes qué es lo que sufre esta persona. A veces solemos criticar a los padres, no, es que mi papá es muy renegón, mi papá o mi mamá mucho me exige, mi mamá siempre se mete en mi vida, ya no quiero que se meta en mi vida, pero no sabes, quizás tu madre sufrió o tuvo muchos tropiezos en su vida que le hicieron sufrir, por eso ella es tan exigente contigo, ¿no? Entonces a veces no solemos comprender esto, no nos ponemos en el lugar del otro, entonces esto nos hace ver esta obra, ¿no? Bien, chicos, así sucede pues el final de Gregorio Samsa. Vamos a su evaluación uno por uno. Comenzamos con Jefferson. Sencillito para ti, Jefferson, nivel pollito, ¿quiénes son los personajes de la obra? Gregorio Sansa, su hermana y su papá. Su papá y su mamá, ¿verdad? Los señores Samsa. Muy bien, Jefferson. Milenka, ¿cómo se llama el personaje principal y qué características tenía? Se llama Gregorio. Se llama Gregorio. ¿Qué características tenía? Tenía características de un insecto. Correcto, pero antes de que se convierta en un insecto tenía algunas características este personaje. ¿Era un hombre ocioso? ¿Era un hombre enamorador? No, ¿Cómo era? trabajaba. Era un hombre que trabajaba demasiado, ¿no, Milenka? Ujú. Trabajaba constantemente e incluso, como dice el texto, se había olvidado de él, solamente trabajaba para darle a su familia todas las comodidades, para que ellos puedan vivir felices, para que no les falte nada. Entonces,
Así era Gregorio Samsa. Bien, Milenka. Maricielo, ¿en qué amanece transformado el protagonista y cómo es que él toma esta transformación? Amanece transformado en un gran insecto parecido a un escarabajo. Correcto. ¿Y cómo él reacciona ante esta transformación, Maricielo? Se sorprende y piensa que es un sueño y se vuelve a dormir. Claro, se vuelve a dormir para ver si quizás todo eso había sido una pesadilla, ¿no? Y bueno, cuando se levanta, lamentablemente él estaba convertido en un insecto. Yohari, ¿sigue siendo humano este personaje, Gregorio Samsa, a pesar de su cambio físico? Sí, Miss, Sí, ¿por qué? porque él pensó que era un sueño, pero seguía siendo él y igual trabajaba y todo. Claro, igual quería ir a trabajar, igual se presentó ante su familia, porque él seguía siendo un humano, pensó que todos lo iban a aceptar o lo iban a ayudar por lo menos, ¿no? Sin embargo, nadie lo quiso ayudar, nadie le prestó atención, a excepción de su hermana Grete, que al final termina aburriéndose de él y termina pues queriendo eliminarlo, sacarlo de su vida, y es ahí cuando él se da cuenta que nadie lo quiere y comienza a deshumanizarse y ahí sí comienza a pensar o a creerse un insecto, ya que se aleja de todos, se aísla, no habla con nadie, ¿no? Y es más, por último, quiere desaparecer. Bien, Yohari, Yandelfer, ¿son los Samsa una familia acomodada? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, porque Gregorio trabajaba. Muy bien, trabajaba para darles todo. Aún así, ¿lograron ser acomodados o tenían carencias? Tenían carencias, pero al final Claro, vieron a su hermana, a su hija, perdón, que claro, podía darle ingresos. muy bien, ¿verdad? Pues cuando Gregorio Samsa trabajaba, trataba de darles todo, tal cual me dice Yandelfer, pero aún así ellos pues vivían acomodados. Vivir acomodados quiere decir vivir con lo exacto, pero bien, ¿no? Y vivir con riquezas es vivir con más de lo que necesitas, ¿no? Ellos eran acomodados, sí, no tenían pues muchas carencias, pero cuando Gregorio deja de trabajar, pues ahí sí ven que hacía falta dinero y lo que hacen es alquilar su casa, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Jefferson, ¿qué pensaban los padres de Gregorio? No lo querían porque no trabajaba y no les daba dinero. Correcto, muy bien. Ya no había ingresos de parte de él, por lo tanto, ya no lo querían, ya no lo necesitaban. Muy bien, Jefferson. Milenka, ¿quién fue la persona que ayudaba a Gregorio? Su hermana, Su hermana. ¿Por qué crees que lo ayudaba su hermana? a veces, debe ser porque lo quería, Miss. Claro, ella sentía que lo quería, ¿no? A pesar de todo, el amor de hermanos es muy grande. Sin embargo, también ella se aburre de Gregorio hasta tal punto que ella fue la que dice, nos tenemos que deshacer de él. Basta, dice, ¿no? Bien, Milenka. Maricielo, al final, ¿quién resultó ser la criatura más inhumana e insectil de la historia? Los padres, ¿Por qué, Yohari? Perdón, ¿por qué, Maricielo? porque al igual que la hermana, quiso deshacerse de él. Claro, ¿no? E incluso creo yo más inhumana e insectil porque solamente veían en su hijo como, como una fuente de ingresos y cuando ya no les servía, pues, ¿para qué me sirven, no? Me intento deshacer de ellos. No suele suceder esto normalmente en los padres, pero hay padres que llevan conflictos emocionales y pues no se comportan como humanos, sino se inhumanizan muchas veces. Es por ello que existen los psicólogos. A veces los padres tienen conflictos internos que hacen que pues tengan muchos problemas, ¿no? Muchos problemas, muchas dificultades criando a sus hijos.
Bien, Johari, ¿qué enseñanza nos deja la obra? Que a veces solo nos quieren por interés. Claro, y sabemos que hay personas que nos quieren por interés, pero ¿qué podrías decir ante ello, no? ¿Que está bien? ¿Que está mal? ¿Por qué? Que está mal por mí porque eran familia y supuestamente tienen que quererlo, pero solamente lo querían porque él los mantenía con su trabajo. Claro, muy bien, Johari, ¿no? Entonces, muy bien. Yandelfer, para ti la última pregunta que no está aquí, pero la voy a realizar. ¿Qué opinas de la frase juntos en las buenas y en las malas? Perdón, Yandelfer, ¿no? Que, Yandelfer. que hay que tener apoyo así estés en malas situaciones y no Claro, por conveniencia. así es, ¿no? Cuando dos personas se casan, pues el padre dice, ¿no? Aceptan estar juntos en las buenas y en las malas, es porque esas personas se juntan para formar una familia. Y la familia, pues tiene que permanecer unida en los buenos y en los malos momentos. Si son buenos, celebrarlos juntos. Y si son malos, pues tienen que afrontarlos juntos, llevándose de la mano. Como yo siempre he dicho, ¿no? Si es que no hay nada que comer, y yo tengo un hermano y si tengo un granito de choclo, pues lo parto en dos y lo comparto con él. Y si es una familia de 4, pues lo partimos en 4 y así tiene que ser. Bien chicos, esa es en realidad la enseñanza que nos deja la obra. Se, se reduce en esa frase, juntos en las buenas y en las malas. Así siempre tiene que ser chicos, no lo olviden. Espero les haya gustado la obra, es muy agradable, a mí siempre me gustó las veces que lo he leído. Y pues espero que ustedes también. Esta es la tarea para ustedes. Cada uno de ustedes copia la pregunta y la respuesta a su estilo, obviamente. Pregunta y respuesta a su estilo. Y al final dibujan la parte de la obra que más les agradó y describen qué dibujo hicieron, porque a veces hay un dibujo y no se comprende. Ustedes lo describen, ¿ya? La lectura lo pueden imprimir o lo pueden copiar, no hay problema, y se pega. Pero las preguntas sí escritas. Preguntas y respuestas escritas. Bien, chicos, nos quedan segunditos. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la siguiente clase. Y no se olviden de las tareas, ¿ya? Un abrazo para todos ustedes. En cualquier momento ya se corta la transmisión. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Chao, mi. Adiós, Jefferson. Adiós.